Gracias. Y bueno, yo también antes de empezar, yo no sé si esta fue de la sesión pasada, pero o me la mandaste mal o yo la cogí mal, dice jueves de coaching, pero no es jueves, hoy es martes. Sí estoy ubicada en que es martes, pero bueno, al ver la amplitud de temas que podemos tocar ante los procesos tanatológicos que vamos teniendo en la vida y percatarnos de que todos hemos perdido un amor, que quizá no todos hemos tenido una muerte cercana, pero pues si no la tienes, seguramente en algún momento la tendrás, o has perdido una mascota, o te han despedido de un empleo, o has tenido cambios dentro de la organización, o has migrado. La migración es uno de los duelos más fuertes y que no hemos dado mucha importancia. Ay, te vas a otro país, qué bien. No, no solo es te vas a otro país, sino lo que todo esto implica, que son unas pérdidas muy, muy fuertes. Entonces, por dos lados, la aplicación de la herramienta que les voy a dar el día de hoy tiene aplicación en coaching de vida y tiene aplicación en coaching ejecutivo, porque quizá existen ejecutivos que en los que tú estás trabajando que lo que está teniendo es una pérdida de confianza, una pérdida de autoestima. Todo lo que son quiebres, busca y generalmente vas a encontrar que detrás de ellos hay pérdidas. Y la pérdida es algo muy fuerte en la vida del ser humano. No nos agrada perder, pero es algo que constantemente se está presentando en nuestras vidas, constantemente. Y lo importante es darnos cuenta qué hacer. Muchos coaches de repente me buscan cuando surge alguna pérdida y me dicen, ¿sabes qué? No sé qué hacer ante esta situación. Porque claro, una de las características que tiene una pérdida, pues es precisamente la tristeza. La tristeza, pero no solo es tristeza, ¿eh? Hay una gran frustración, hay miedo, hay ansiedad, hay angustia, hay muchos sentimientos detrás, hay mucho enojo también detrás de todas las pérdidas. Y aquí está una noticia que, bueno, no nos gusta, pero la vida nos obliga al ser humano a renunciar a todas las personas y cosas amadas, ya que todo, absolutamente todo en la vida lo podemos perder. Díganme algo que no podamos perder. Todo lo podemos perder. Esa casa maravillosa donde te sientes tan cómoda, ese coche, ese trabajo maravilloso, esa pareja, esos hijos, esa confianza, esa fe. Dime algo que no puedas perder. Todo lo puedes perder. También te puedes perder a ti mismo. Porque hay quien me dice, me tengo a mí. Sí, pero también te puedes perder. El otro día también grabé un video justamente hablando de cuando llegas a perderte a ti mismo. Este es uno de los más fuertes, ¿sí? Pero también te puedes perder. Y a veces lo mejor que puedes hacer es dejarte estar para poder encontrar un nuevo sentido, un nuevo orden en tu vida. Pero todo lo podemos perder. Y curiosamente, bueno, sé que me está escuchando mucha gente de Colombia. Cuando di una conferencia en Colombia y comenté esto, hubo una señora que levantó la mano y me dice, no, yo quiero perder peso y no puedo. Claro que puede, ¿no? Ella no quería, pero dice, no es cierto, lo que no puedo perder es peso. Todo el mundo echó la carcajada ante un tema pues que es complicado y percatarnos de esto nos hace ruido. Y hay un autor que es Neymeyer que dice que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. O sea, si a ti te contratan para que trabajes transiciones dentro de una empresa, si tú te dedicas al coaching de vida y la señora se le fueron sus hijos porque se casaron o porque algo de lo que estamos viviendo en este mundo globalizado es que los hijos se fueron porque están estudiando en otro lugar, por lo que sea, todo eso genera pérdidas. Y recuerden que los quiebres, cuando la persona siente que no puede sola con lo que le está sucediendo, es cuando va a buscar ayuda. Pues aquí lo mismo, cuando una persona tiene pérdidas y siente que no puede sola, es cuando va a buscar ayuda. Y ahí es donde tenemos que estar conscientes que las pérdidas forman parte de la vida del ser humano y que no es nada extraordinario y lo peor o lo mejor es que a ti tampoco va a dejar de sucederte. En algún momento lo has vivido, lo vivirás y en el futuro, quizá, en el presente, hay quien seguramente o posiblemente esté viviendo un proceso de pérdida. La palabra pérdida es muy fuerte, nos genera muchas situaciones que ahorita vamos a ver. Pero ¿qué implica una pérdida? La pérdida es todo aquello valioso que teníamos y que ahora ya no tenemos.
si te robaron, si te asaltaron. Ahorita, por ejemplo, Colombia, bueno, me solidarizo con esto que están teniendo, esta desgracia que están teniendo. Todo es estas personas lo que están teniendo son pérdidas, no solo físicas o económicas, están también teniendo pérdidas de seguridad, de confianza, de autoestima, muchas pérdidas, muchísimas, ¿sí? Personas que a lo mejor no tenían económicamente una gran cantidad, pero lo que tenían para ellos era muy valioso, muy, muy valioso. Y es todo aquello también que queríamos lograr y que no pudimos obtener. Muchos de nosotros tenemos duelos por metas no cumplidas. Muchos de nosotros tenemos duelos por cuentos que nos hemos contado a lo largo de nuestra vida. ¿Qué son esos cuentos? Son esas narrativas que vas teniendo y que va relacionada con nuestras metas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos flagelado, ¿sí? Pensando en lo que no tuvimos, en que, ¿por qué me casé tan joven? Si hubiera hecho, ¿no? Otra es, ¿por qué no estudié? Yo siempre he querido estudiar. Y vamos flagelándonos por la vida, pensando en lo que no hemos hecho, y esto no nos permite ver adelante. De hecho, una pequeña herramienta que pueden hacer con sus coaches y que les voy a decir es que contesten 2 preguntas importantes. Una de ellas, y que ahorita los que me están escuchando, si lo pueden hacer, sería maravilloso. Y la primera pregunta es, escribe, ¿qué es aquello que has querido lograr y que por algún motivo no favorable no lo has podido lograr? Piensa, ¿qué es aquello que has querido lograr a lo largo de tu vida y que por alguna circunstancia no favorable no lo has podido lograr? Y la segunda pregunta es, ¿qué es aquello que has querido lograr y que por diversas circunstancias no lo has podido lograr? Cuando tú respondas, obviamente ya te di una introducción y posiblemente pongas que no lo has querido lograr porque tú eres la principal persona que no lo ha logrado. Posiblemente esa sea tu respuesta. Pero si te pido que lo hagas desde la honestidad. Y seguramente vas a encontrar un cuento que te has venido contando a lo largo de tu vida. Yo siempre les digo que ya dejemos de contarnos esos cuentos y modifiquemos el cuento a algo más productivo. Y que si esa meta de la cual nos venimos lamentando a lo largo de nuestra vida no la hemos logrado, plantéate si sigue siendo importante para ti. Porque si no es importante para ti, cámbiala, modifícala, deséchala. ¿Para qué vas a seguirte flagelando por algo que ya no es? O que ya no es importante para ti. Y si sigue siendo importante, siguiente paso, haz tu plan de acción que inicie ya. Ya. No mañana, que inicie ya. Pero lo importante es dejarnos de flagelar. Nada más revisa los cuentos que te has contado a lo largo de tu vida. Esto no quiere decir que no sean dolorosos, ¿eh? Ojo, porque posiblemente hay quien me conteste, sí, pero es que mi papá falleció cuando yo era un niño, entonces yo tuve que ayudar a mi mamá. Sí, seguramente fue muy doloroso y nadie invalida tu dolor y tu sufrimiento. Sin embargo, a partir de ahora tenemos que empezar a mirar para adelante. Y mi cuestionamiento es, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para salir adelante? Esta también es una herramienta que podemos usar con nuestros coaches. Algo sencillo, pero puede ser muy poderoso. Si les contara toda la herramienta, sí les voy a dar 2 herramientas. La segunda parte del ejercicio de la herramienta consiste en intercambiar las respuestas de estas 2 preguntas con otra persona, ¿sí? Yo la uso mucho en mis talleres, intercambiar con otra persona y exagerar un poco el cuento y hablar en tercera persona, como si estuviera disociado, como si no fuera la persona que lo escribió. Y esta narrativa tiene que iniciar con, te voy a contar la historia de alguien a quien le fue asignado uno de los peores destinos. Y empiezas a contar el cuento exagerando, pero no dirigido a esa persona que lo escribió, sino como si estuvieras hablando de una persona diferente, de una persona que no está ahí contigo. No sabes el impacto que produce este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a escuchar exagerado, un poco exagerado, pero basado en los hechos. Esto es importante, no es algo que yo me invente. Está basado en los hechos de lo que te narró o te escribió la persona que compartió contigo su historia o su cuento de vida al responder estas 2 preguntas.
tú lo exageras un poco y cuando el ejercicio finaliza, la persona se da cuenta que pasó mucho tiempo exagerando y que no es para tanto. Y que quizá eso que se ha venido lamentando, una, lo puede hacer ya, o dos, decide cambiar, decide modificar esa meta que consideraba que era importante y que no logró. Y esto es muy válido. Miren, las enciclopedias se han vuelto obsoletas. Las enciclopedias, ya quien tiene enciclopedia en su casa es de adorno, ¿sí? Pedimos 5 metros de rojo, 2 de verde, 1 de azul, pues es de adorno. Y ya tampoco, ¿no? Pues con esto del minimalismo ya no queremos gran cosa en casa. ¿Por qué? Porque la información que tienen las enciclopedias ya no nos funciona. El conocimiento se está actualizando día a día y momento a momento. Entonces, ahora con toda esta tecnología que tenemos, todo se va modificando. Así como esto, o las enciclopedias, hay que actualizarlas, también así nuestros valores, también así nuestras metas, y dejar de flagelarnos para poder salir adelante. Muchas personas se quedan atrapadas aquí. Entonces, si te encuentras con un coachee que quería lograr algo y que por algún motivo no pudo obtener, esta puede ser una herramienta que te puede ayudar para sacarlo de su zona de confort y permitirle que vaya más allá. ¿Ok? Y también una pérdida es todo aquello que deseamos y no sucede, ¿no? Cuando doy el tema de metas, de trabajo de metas, siempre digo que algo de lo que nos genera más frustración a los seres humanos es precisamente cuando no logramos metas. Y no logramos metas porque no la pasamos por los filtros adecuados. ¿Qué es pasarlo por los filtros adecuados? Una, la meta tiene que depender de ti, ¿sí? Por ejemplo, si tú deseaste casarte en tu vida, recuerda que esa es de 2, no es de 1, es de 2. Aquí tú tienes que hacer la parte que te corresponde, pero la decisión es de 2. Y esto es muy importante. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué es un duelo? Porque claro, las pérdidas lo que generan son duelo. Ojo, duelo en coaching de vida, transición en las empresas. A las empresas no les gusta el término duelo, a las empresas les gusta transición. Pero al fin y al cabo lo que se vive es un proceso de duelo. Digo, este no es el tema y no voy a profundizar en esto, voy a hablar más de pérdidas, pero definitivamente si tú trabajas pérdidas en una sesión de coaching, lo que tienes que trabajar es el proceso de duelo, ¿sí? Y un duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. Algo que comúnmente me preguntan es si el duelo es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad, sin embargo, puede desencadenar enfermedades. Y tiene una sintomatología física, que puede ser a grosso modo, a grandes rasgos, dolores de cabeza, gastritis, subir o bajar de peso, tener más apetito, disminuir el apetito, problemas de sueño, situaciones emocionales como una gran angustia, ansiedad, poder tener crisis de ansiedad, ¿no? No sé cómo esté en otros países, aquí en el país donde vivo, que es México, hay personas, uno de los fenómenos que se ha presentado es lugares donde vivimos unos tráficos impresionantes, trancones, como dicen en Colombia, atascos en España y en otros lugares. Bueno, pues son tremendos. Podemos pasar en coche 2 horas. Lo que está sucediendo es ver a mucha gente bajarse corriendo de sus automóviles, dejarlos encendidos, porque entran en una crisis de pánico, ¿sí? Las crisis de pánico ya tienen consecuencias más fuertes, pero el origen puede haber sido un mal manejo emocional, ¿no? Y los procesos de duelo y de pérdidas, lo que manejas eminentemente son emociones y sentimientos. Y los sentimientos no son agradables. Como mencioné, puede ser tristeza, angustia, ansiedad, enojo, frustración, miedo. Todo esto se vive y es normal. Ojo, es normal, ¿eh?
El duelo, por eso, no es una enfermedad, pero sí hay que estar muy atentos porque sí puede desencadenar enfermedades. Puede desencadenar enfermedades, de hecho están comprobadas que son de origen emocional, gastritis, colitis, migrañas, algunas enfermedades de tipo inmunológico, ¿no? Como hay personas que ya hablan de que hay cáncer que es enojo contenido. Ojo, cuando ya hay una sintomatología, ya no es de voy a sacar mi enojo, el enojo ya hizo estragos, pero el origen pudo haber sido emocional, ¿no? Entonces ya hay muchas teorías, muchas hipótesis relacionadas con esto, y los duelos son eminentemente emocionales. ¿Por qué son eminentemente emocionales? Porque todos los que están aquí, todos los que me están escuchando, saben que van a tener pérdidas, además ya se los dije, y si no me creen, se los puedo jurar, se los puedo prometer y se los puedo firmar, todos, absolutamente todos, los que estamos aquí reunidos y fuera y toda la humanidad, va a tener pérdidas. Ya ha tenido y va a tener pérdidas. Y no es que sea pesimista, es que es la realidad y forma parte de la vida. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas, pero con dignidad. Ojo, y esa es la gran diferencia. Vivir un duelo con dignidad es sin autocompadecerte, sin flagelarte, sin ser masoquista, sin evadirlo, sino viviéndolo dignamente, dándote cuenta que tocó, ¿sí? Cuando me entregaron el Master Coach, ¿no?, de la ICF, me cuestioné, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es la maestría de vivir? Y la maestría de vivir es la aceptación de lo que hay. Ojo, no es resignación, ¿eh? Sabemos que la resignación es uno de los peores sentimientos que puede tener un ser humano. Es aceptación de lo que hay. Y a veces hay momentos donde lo que toca es precisamente vivir tu proceso de duelo. Y lo que toca es el dolor, lo que toca es el sufrimiento, como lo maneja Viktor Frankl, aquí también quiero aclarar, es como un sufrimiento con sentido. No vale la pena un sufrimiento sin sentido. Viktor Frankl dice, una vida sin sentido no tiene sentido vivirla. Y de igual manera dice, un sufrimiento sin sentido no tiene sentido vivirlo. Y ese sufrimiento surge del amor. Porque algo muy importante es, al ser humano le duele lo que ama, lo que no ama no le duele. O sea, si tú pierdes algo que no es importante para ti, a ti no te duele. Yo recuerdo el terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, que fue algo muy, muy fuerte, donde hubo muchas pérdidas. Afortunadamente yo no tuve ninguna pérdida cercana, ni física, ni económica, ni afectiva, bendito sea Dios. Sin embargo, todo el país estaba solidarizado con lo que estaba ocurriendo. Esto es, tú no vas a elaborar un proceso de duelo si a ti no te importa lo perdido. Podrás solidarizarte con el dolor del otro, pero si tú no estás implicado en ese proceso, tú no lo amabas, tú no vas a elaborar duelo. Podrás solidarizarte con el otro, pero jamás vivir un proceso de duelo. Y un duelo puede surgir ante cualquier pérdida, ante la muerte, ante la pérdida de la salud y el afrontamiento de la enfermedad, la ruptura matrimonial y el proceso de duelo, el noviazgo, ¿no? De hecho, estoy terminando ahorita un libro porque se me hizo tan impactante una nota que leí, ¿no?, donde decía que cuando tú terminas una relación amorosa, porque ojo a los que dan coaching de vida, porque les puede llegar, y ojo a los que están también en coaching ejecutivo, porque podrás tener un ejecutivo que esté en proceso de divorcio y que no tenga, ¿sí?, la fuerza para enfrentar lo que está enfrentando en su ámbito laboral y que hay que procesarlo también. Cuando yo me doy cuenta, o bueno, me entero de esto al estar leyendo un libro, donde dice que el síndrome de abstinencia, de saber a la persona que dices amar, porque a lo mejor hay un apego, no sé, pero donde hubo o hay un proceso afectivo, es como el de dejar una droga, igualito. Y es más, las recomendaciones son similares. Algo le pasa a tu cerebro que funciona de igual manera que cuando tú estás dejando una droga.
¿no? Qué fuerte. Entonces dije, no, hay que escribir algo de esto, y me fui metiendo, y el proceso de duelo es muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Y también depende de quién toma la decisión, por ejemplo, en el divorcio. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién acata la decisión? Ambos la tomaron. ¿Qué pasó? O sea, son muchos factores que hay que tomar en consideración. Otro factor de pérdida, de duelo, es la pérdida del empleo o del estatus laboral como consecuencia de cambios organizacionales. Yo he participado en el cierre de empresas donde el duelo que viven las personas que están ahí han sido muy fuertes. También he participado en fusiones de empresas. Una de ellas era una empresa muy familiar donde los colaboradores estaban muy, muy consentidos, y llega una empresa ruda como es DHL, que casi la conocen en varios lugares, ¿no? Porque el dueño de esta otra empresa dice que él ya no quiere ni almacenaje ni distribución de lo que él produce. Y entonces hace una fusión con esta empresa de paquetería, donde pues ellos son rudos. Entonces no saben los duelos que estaban viviendo las personas. Primero, llegaron a invadirlos. Decían que eran unos cochinos en el baño. Bueno, todo esto hay que procesarlo. Los fracasos de los cambios organizacionales están relacionados con esto. Más del 50% se debe a la resistencia al cambio del factor humano. Y ese 50% de resistencia al cambio, ¿sí?, se debe a duelos no elaborados. No es ni a situaciones económicas, no es ni siquiera tecnología. Es a la resistencia al cambio que presenta el personal que labora en las instituciones, en las organizaciones. Entonces, ahí se viven duelos también muy, muy fuertes. Otro es lo que les decía de la movilidad laboral o académica que implica el cambio de residencia a otro país. Yo he trabajado también con varios expatriados, ¿no? Ya ven que esto es algo que está de moda ahorita. Los de México se van a Colombia, los de Colombia se van a Argentina, los de Argentina se van a España, y así. Y lo vemos, dices tú, qué rico. Sí, pero aquí hay dos fenómenos. Uno es la migración, y otra es la emigración cuando tú vas de expatriado, y otra es cuando te regresan a tu país y te dicen ya. Y entonces te regresan a tu país y ya la empresa ya no te quiere contratar porque ya tienes muchos años, etcétera. Entonces son procesos de duelo muy fuertes. Y cuando te llevan a otro país, entonces no solo vives todo el proceso de duelo, también lo vive tu familia, tus hijos, tu esposa, ¿no? Recuerdo que estaba manejando en una ciudad de México, Cuernavaca, un team building con una empresa, y tenía un brasileño y varios argentinos, y el brasileño llevaba poco tiempo en México, y su esposa estaba embarazada. Bueno, el pobre no pudo participar del taller porque la esposa le estaba hable y hable y hable. Tenía un proceso de duelo, estaba sola, estaba embarazada, y muchas de las empresas no se percatan de esto. Por eso yo creé lo que es el coaching tanatológico, para facultarnos, para trabajar todo este tipo de duelos, todo este tipo de pérdidas. Otra pérdida que genera duelo es el distanciamiento de la familia y de las amistades. Cuando te enojaste ya con tu mamá, te enojaste con... Todo esto va generando cosas muy importantes. La expatriación y la repatriación, el menoscabo patrimonial producto de un robo, y en general todo cambio significa una pérdida. Yo recuerdo también otra coach que no tenía la especialidad en tanatología y me dijo, Mari Carmen, por favor, necesito que me atiendas a unos ejecutivos. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que están amarrados de las puertas. Digo, ya un poquito exagerando, ¿no? Digo, ¿por qué? Perdón, sabemos que en esta nueva época lo que viene es todos esos grandes corporativos tienden a desaparecer, ¿no? Y tienden a desaparecer pues porque a través de redes mucha gente ya trabaja de casa. Y estos ejecutivos, eso les tocaba en ese momento. Ya venían los cambios, y este cambio implicaba que ya iban a trabajar desde casa. Pero ustedes saben los cambios o las pérdidas secundarias que esto conlleva. Estatus, levantarte y dejar de arreglarte, libertad, autonomía. Son muchas pérdidas secundarias que hay que trabajar, que esa es precisamente la herramienta de las que les voy a hablar hoy,
que es la rueda de las pérdidas, donde vamos a poder ver las pérdidas secundarias de una pérdida primaria. Porque la pérdida primaria, pues es algo, me divorcié, sí, ¿y qué hago? ¿No? Muchos de ustedes, yo me imagino que les ha llegado en coaching de vida o en el ejecutivo, del ejecutivo que ha dicho, oye, es que me divorcié y algo me está pasando. Y tú dices, ¿y ahora yo qué hago con esto? Si me han dicho que en la empresa yo no puedo tocar nada de esto. Plantéate si es que no puedes tocar nada de eso o no sabes cómo enfrentarlo, porque algo nos sucede a los seres humanos ante la emocionalidad. No sabemos manejarla, no sabemos qué hacer con las emociones, ¿sí? Entonces, no se te olvide, todo cambio significa una pérdida, hasta los cambios favorables. Y si no, plantéate. El nacimiento de un bebé es algo maravilloso, pero también conlleva pérdidas. Y la primera, siempre les digo en broma, es el sueño. En la vida vuelves a dormir igual, en la vida. Y es en broma y en serio, porque sí, no vuelves a dormir igual. Lo que se genera es muy fuerte, ¿sí? Es más, existe lo que se llama depresión postparto, ¿no? Las personas llegan a estar en depresión por los cambios tan fuertes que se llegan a vivir. Entonces, un coach tiene que estar preparado en cuestiones de tanatología, aunque no nos guste el término. Y definitivamente, tanatología viene de thanatos, muerte, y logos, estudio, tratado. Pero sí tenemos que tener presente que no es la muerte física única y exclusivamente, sino que también es la muerte de un evento o un suceso, de lo que era y ya no es, de lo que tenía y ya no tengo. Por eso es tan amplio, no es tan sencillo, es muy amplio este proceso. Y aquí, bueno, pues te tengo otra noticia, ¿no? Es imposible vivir sin experimentar dolor en algún momento de nuestra vida. A mí cuando alguien me dice que todo le va bien, no sé si felicitarlo o darle el pésame. ¿Por qué? Pues porque seguramente está muerto. Porque a todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido algo. Todos, en algún momento. Muchas personas dicen, es que yo no he tenido ninguna pérdida, porque no únicamente relacionan pérdida con muerte. Y no solo es pérdida con muerte. Yo puedo tener pérdidas de otro tipo. Es más, si tú llegas a perder algo emocionalmente, estás teniendo un proceso de duelo. En la vida existen dicotomías, blanco-negro, día, noche, amor, dolor, y hay que pagar el precio. Yo de repente me escucho un poco exagerada, pero digo que nosotros tenemos que pagar el precio también del amor. Hay quien dice, no es que el amor no debe de doler. Pues no debe de doler, o no debería de doler, pero sí duele, ¿no? Y con frecuencia duele, y tenemos que pagarlo cuando lo pierdes. Hay una película que les recomiendo, que bueno, yo en la certificación de coaching tanatológico la dejo de tarea. Siempre analizamos 2 películas porque cuando empiezas a tener esta mirada, te empiezas a percatar de que las películas también ya están muy enfocadas a elaborar procesos de duelo. No sé si alguno de ustedes vio Belleza Inesperada. Bueno, si la vio, ese es un tema tanatológico y bueno, todos, la gran mayoría, ¿sí? Pero les voy a recomendar una película que se llama Tierra de Sombras. Es una maravillosa película de Anthony Hopkins, pero como habla de dolor y sufrimiento, nunca fue famosa. De hecho, no es tan fácil conseguirla. Bueno, yo creo que en YouTube sí la encuentran. En esta película es la vida de Carol Lewis. ¿Ustedes saben quién es Carol Lewis? Bueno, el Carol Lewis es el creador de los cuentos de Narnia, ¿sí? Y es su vida. Carol Lewis se dedicó a dictar conferencias de dolor y sufrimiento. Eso es algo que también desconocemos. Y en esta biografía o autobiografía de él, ahí lo vemos en esta película. Y es un hombre que se protegió ante el dolor. Se protegió, sufrió mucho con la muerte de su madre.
no elaboró su proceso y se protegió. Vivió encerrado con varios hermanos hasta que se enamora, ¿no? En el momento en que se enamora y pierde ese amor, en ese momento empieza a hablar ya no solo de la cabeza, ya no va a hablar del dolor solo de la cabeza, empieza a hablar desde el corazón y desde el músculo, desde lo que es la experiencia. Hay una parte en esa película que verdaderamente es maravillosa y hay una frase en la que dice, la que es novia de Carol Lewis, le dice, la felicidad de hoy está relacionada con el dolor del futuro. Wow. Y también yo te diría que el dolor de hoy está relacionado con la felicidad del pasado. Elizabeth Lucas es una de las discípulas favoritas de Víctor Frank. De hecho, fue una de las personas que más tradujo a Frank, porque Frank, quitando el libro que es el bestseller de El hombre en busca de sentido, es el más ligero. Todos los demás son muy profundos y muy filosóficos. Y la que la puso o lo aterrizó fue Elizabeth Lucas. Y Elizabeth Lucas dice que el duelo se percibe mejor desde el dolor, que la vida se percibe mejor desde el dolor o desde el luto. ¿Por qué? Porque cuando viene el dolor, cuando viene la pérdida, eres capaz de voltear y decir qué feliz era. Y no me percaté de ello. Y no me di cuenta de ello hasta ahora que no lo tengo. Y qué triste que tenga que ocurrir esto en nuestras vidas para podernos percatar de lo que teníamos y ya no tenemos. Yo los invito a vivir más en el aquí y en el ahora. El pasado únicamente nos sirve para ver qué aprendimos. Y el futuro únicamente nos sirve para generar angustia y ansiedad. Esto no quiere decir que no planeen, sí planeen, pero no se olviden de vivir el presente, que es lo único que hay. El momento en que iniciamos, hace un momento ya es pasado. Y esto que acabo de mencionar ya es pasado. Solo contamos el aquí y el ahora. Estuve el fin de semana en una boda donde un joven falleció. En la boda. Y tú dices, no es posible. Sí, sí es posible. ¿Sí? No sabes en qué momento te va a tocar. No sabes en qué momento vas a tener ese ser amado que está y que en cualquier momento ya no está. Esa casa tan maravillosa, ese coche, ese trabajo tan maravilloso. Con anterioridad alguien consiguió un trabajo y dice, ya la hice para toda la vida. Esto ya no es así. Esto también ha cambiado. Y escuchar y ver esta palabra nos hace mucho ruido. Cuando oímos pérdida, ojo, con acento, no es pérdida, es pérdida. ¿Ok? Cuando escuchamos esta palabra seguramente genera muchos sentimientos, entre los cuales están tristeza, vacío, ansiedad, angustia, incertidumbre. Bueno, pues es que todo esto genera la pérdida. Hay un cuento de Jorge Bucay, ¿no? Que creo que no es de él, lo tomó de Nasruddin, y este cuento de Jorge Bucay, hay una parte donde baja un hombre a un pueblo donde están todas las mercancías expuestas, y él baja con una mula, y en el camino es tal la cantidad de gente que la mula se pierde. Y este hombre desesperado empieza a buscar la mula, y al no encontrarla empieza a gritar, he perdido mi mula, he perdido mi mula. La gente le miraba como desconcertada, movía la cabeza diciendo no he visto. Pasaban las horas y la mula no aparecía. Y la angustia de este hombre iba creciendo. ¿Por qué? Porque el día se terminaba. Y era tal la desesperación que ya en la tarde empezó a gritar, he perdido mi mula, y daré de recompensa a quien me regrese mi mula. Voltea a la gente, le ve y le dice, ¿cómo es posible que si recuperas tu mula, la regales? Y este hombre le contesta, porque prefiero regalarla a saberla perdida. De ese tamaño son las pérdidas. Generalmente, ante una pérdida yo no decido. En este caso, este hombre dice, si yo te la regalo, si yo te la doy, yo lo decido, yo lo elijo libremente. Pero que la vida me lo arrebate, eso no lo acepto. Bueno, pues estas son las pérdidas.
Generalmente nosotros no decidimos, simplemente ocurre. La vida viene y se las lleva. Se lleva todo aquello que ha sido querido para nosotros, todo aquello que ha sido importante. Mucha gente se acerca a mí y me dice, ¿por qué a mí? Y yo les digo, no hay una respuesta. Bueno, sí hay, pero la respuesta es muy dura y muy cruda. La respuesta es, ¿de qué privilegios gozas tú para que a ti no te pasen cosas malas? Si a todos, absolutamente a todos, nos han pasado cosas malas. Es fuerte, pero yo me gustaría, ¿no?, que todos los que estamos, 130 personas que estamos en este momento conectados, pudiéramos hablar con una persona y nos contara parte de su historia y verías que posiblemente esté peor que tú en este momento o en algún momento de tu vida. Para eso también hay otro cuento donde dice, salí de mi casa llorando, fui con mi vecina, platiqué lo que me pasaba, ella me contó lo que le pasaba y salí cantando. Yo llegué con una gran pena, pero cuando escucho lo que le ocurre a la vecina me doy cuenta de qué bien estoy yo. Seguramente, si pudiéramos hacer eso de platicar y que nos contara cada uno de los que estamos conectados su historia de vida, nos percataríamos de cosas muy fuertes, definitivamente, pero también te darías cuenta de que no eres el único que ha tenido pérdidas. Porque cuando las tienes dices, ah, caray, ¿por qué me va tan mal a mí? Con el paso del tiempo, porque esta pregunta es normal, ¿eh? Si te la has hecho, no te preguntes. No digas, ay, me equivoqué. No, no te preguntes. Es normal que te preguntes. Aquí lo interesante es con el paso del tiempo, preguntarte para qué ocurrió esto, qué aprendí y de qué me estoy dando cuenta, que es parte de un proceso de coaching. Entonces, la pérdida nos va a ocurrir en todos los aspectos de la vida, en todos, absolutamente en todos. Y bueno, pues voy a mostrarles ya el ejercicio. Gustavo, ¿estás ahí? Y me gustaría también ver si está conectada Adriana, para ver si me puede dar acceso para que haga una demostración de rueda de pérdida. ¿Estás ahí, Gustavo? Sí, aquí estoy. ¿Me podrías ayudar, Adriana? ¿Cómo sabemos si está Adriana Monroy? Déjame mirar porque tengo un Porque problema. le pedí ayuda a ella para hacerle la demostración de lo que es la rueda de pérdidas. Se las voy a ir mostrando. Este es un ejercicio. Si conocen lo que es la rueda de vida, bueno, pues más o menos tienen una relación con rueda de vida. Si no la conocen, definitivamente les voy a dar una